Bien, continuando con el video anterior eh, de sólidos de revolución con ejes de rotación oblicua, nosotros habíamos llegado a a una relación de este tipo, es decir, a delta de u era igual a coseno de alfa menos beta por delta de x sobre coseno de alfa. Al final simplificamos y llegamos a esta expresión que tenemos aquí. Es decir, relacionamos este diferencial delta de u, la longitud de este rectangulito, la longitud de la base de este rectangulito, la encontramos en términos de la longitud de un delta de x que nosotros habíamos ubicado en el eje x. Es decir, recordemos un poquito esta imagen que teníamos por aquí. Nosotros le habíamos dado a este rectángulo una longitud de delta de u, y cuando nosotros proyectábamos estas dos rectas que vemos aquí de color marrón en el eje x, nosotros obteníamos una longitud delta de x. Y lo que hicimos fue, al final de cuentas, encontrar este delta de u en términos de delta de x. Pero esta relación no solamente resultó en términos de delta de x, sino que salieron unos parámetros que fueron el ángulo, este ángulo alfa y este ángulo beta. El ángulo alfa estaba relacionado a la inclinación de la recta tangente, digamos en el punto x sub i, en la imagen del punto x sub i, y el ángulo beta era la inclinación de la recta oblicua, o sea, del eje de giro. La idea ahora es encontrar el área de este rectangulito. Para encontrar el área de este rectangulito, que ubicado en este lugar, debemos de considerar o debemos de hacer las siguientes consideraciones. Bien, bueno, hasta aquí nosotros habíamos deducido esta expresión, que delta de u era igual a coseno de beta más tangente de alfa por seno de beta, y todo esto que multiplicaba a delta de x. Pero bien, nosotros podemos expresar el coseno de beta en términos de datos más conocidos. La tangente también la podemos representar en términos de lo conocido, y este seno también en términos de cosas conocidas, es decir, en términos de mi función f de x, que hasta el momento casi no la he nombrado, y en términos de mi recta y igual mx más b. Pues bien, aquí previamente yo hice algunas grafiquitas en donde nosotros podemos establecer estas relaciones que necesitamos, estas relaciones trigonométricas. Pues bien, vamos a volver, digamos, a tener en cuenta el gráfico con el que sacamos las relaciones anteriores, y esta vez vamos a etiquetar lo siguiente. Aquí tenemos nuestro punto, bueno, hagámoslo de este color blanco. Aquí tenemos nuestro punto x sub i. En base a este punto x sub i nosotros sacamos las relaciones previas. Ya sabemos que este fue originalmente el ángulo beta de inclinación de esta recta, de la recta y igual a mx más b, y con un proceso geométrico nosotros llegamos a ver que este ángulo coincide exactamente con este mismo ángulo que tenemos aquí, o sea, este es mi ángulo beta. ¿Qué es lo que hice en esta parte de acá? Esta recta que está de color rojo la proyecté hasta abajo, de manera que se intersectara con la recta y igual a mx más b, y como esta línea de acá, esta parte de este trapecio está formando también un ángulo de 90 grados respecto al eje de rotación, pues se nos forma nuevamente un triángulo rectángulo, en donde ya habíamos etiquetado esta altura de este triangulito, que era sencillamente L sub i. L sub i va a ser nuestra altura asociada a este rectángulo. Ya tenemos beta, lo único que restaría es calcular la longitud de la hipotenusa de este triángulo que nos salió en este lugar.
Pues bien, aquí tenemos nosotros el punto x sub y. Para encontrar la distancia de este punto a este punto, sencillamente evaluamos x sub y en la función y obtenemos la coordenada de este punto. Sería x sub y en el eje x, y en y me muevo una distancia de f evaluado en x sub y. Es decir, de aquí hasta acá, esta distancia vale exactamente f de x sub y. Ahora, para obtener esta otra imagen de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos este punto de x sub y, esta coordenada en x, y la evaluamos en la función de la recta. En la recta y igual a mx más b. Cuando la evaluamos, sencillamente sustituimos este x por mi x sub y obtenemos la imagen. Luego, la distancia que hay desde aquí hasta este punto en valor absoluto va a ser exactamente la función o la recta evaluada en el punto x sub y, es decir, m por x sub y más b. Luego, la distancia que hay de este punto a este punto sencillamente va a ser la función mayor que está por encima, que sería mi f de x sub y a esto le voy a restar en valor absoluto esta imagen evaluada en, bueno, la imagen de este punto bajo la función de la recta. Es decir, bueno, por aquí tengo un error, aquí no sería más, sino que sería más bien menos. Esto por aquí sería menos. Luego esta altura o esta distancia de esta hipotenusa, esta hipotenusa va a medir exactamente la función f de x sub y menos m por x sub y menos b, es decir, resto la función mayor de la función menor, obteniendo este resultado. Es decir, si yo a este lo llamo el punto A y yo a este lo llamo el punto B, aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos, llegamos a que la distancia del punto A al punto B va a ser la función evaluada en el punto x sub y menos m por x sub y, aquí nuevamente no es más sino que es menos, menos b. Y bien, ya tenemos la longitud de esta hipotenusa. Aquí nosotros dibujamos por aparte este triangulito y obtenemos lo siguiente. La hipotenusa es lo que acabamos de mirar, lo que vale, ¿cierto? Esta sería la longitud de esta hipotenusa. Este cateto adyacente con respecto a este ángulo mide L sub i. Y bien, este triángulo nos va a servir para encontrar una relación bien específica. Bueno, por otro lado, analizando esta ecuación que tenemos aquí, nos salió un coseno de beta y nos salió un seno de beta. Pero desde un principio nosotros habíamos dicho al inicio del video anterior, del video previo a este, que este ángulo beta coincide exactamente con la tangente, la tangente de este ángulo, es decir, la tangente de beta coincidía exactamente con la pendiente de esta recta, de la recta y igual mx más b. Pues bien, vamos a escribir esta tangente en términos de lo conocido. En esta recta lo que uno conoce sería su pendiente. Vamos a trabajar únicamente con la pendiente para no trabajar con este ángulo. Entonces, tenemos que la tangente de ese ángulo es igual a m, pero esto yo lo puedo ver como m sobre 1, es decir, lo voy a poder ver como un cateto opuesto m y un cateto adyacente de cierto triángulo rectángulo. Aquí procedemos a dibujar en nuestro triángulo rectángulo asociado a esa tangente, similar a cuando uno hace, digamos, sustitución trigonométrica para resolver una integral. Aquí, digamos, supongamos que este es mi ángulo beta, dibujo un triángulo rectángulo en base a este ángulo. El cateto opuesto sería m, su cateto adyacente sería 1, de manera que coincida la tangente de ese ángulo con esta expresión que tenemos aquí. La tangente de este ángulo va a ser entonces el cateto opuesto m sobre el cateto adyacente. Aquí ya por el teorema de Pitágoras nosotros podemos encontrar la longitud de esta hipotenusa de este triángulo. Esa longitud sería exactamente la raíz cuadrada de la suma de estos catetos al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 1 más
m al cuadrado. Ahora si analizamos esta ecuación de arriba necesitamos, como ya le había dicho, el coseno de beta y el seno de beta. Pero ya a partir de este triángulo rectángulo que tenemos en este lugar, podemos calcular las expresiones o las razones trigonométricas de manera algebraica. Entonces a partir de aquí vamos a tener que el coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente, que va a ser 1, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la raíz de 1 más m al cuadrado. Aquí la tenemos. Aquí tenemos entonces el coseno únicamente en función de la pendiente de esa recta. Y por otro lado, el seno de este ángulo va a ser el cateto opuesto, que sería m, sobre la hipotenusa, que sería la raíz de 1 más m al cuadrado. De esta manera vamos a tener ya el seno de este ángulo en términos también de la pendiente. Llamemos, por ejemplo, a esta expresión la expresión 1 y a esta fórmula, a esta ecuación, la fórmula 2, vamos a sustituir 1 y 2 en esta expresión que tenemos aquí para nuestro delta de u. Eso lo vamos a hacer por aquí, por este lugar. Entonces nosotros tenemos que delta de u originalmente era coseno de beta más la tangente de alfa por el seno de beta, y esto que multiplica delta de x. Pero bien, el coseno de beta, de acuerdo a estas relaciones de arriba, vimos que era 1 sobre la raíz de 1 más m al cuadrado, y el seno m sobre la raíz de 1 más m al cuadrado. Sustituimos esto y vamos a tener lo siguiente. Esto sería 1 sobre la raíz de 1 más m al cuadrado, aquí más la tangente de alfa, y el seno de beta es m sobre la raíz de 1 más m al cuadrado, y todo esto que multiplica delta de x. Bien, vemos que el denominador, este denominador es común a esta expresión, y a esta expresión podemos sumar fracciones por denominador común y vamos a tener que esto es igual a, arriba nos va a quedar 1 más, y lo voy a escribir de esta manera, m por la tangente de alfa dividido la raíz de 1 más m al cuadrado, y todo esto que multiplica delta de x. Pero bien, en el video anterior también habíamos hablado de esta tangente de este ángulo. La tangente de ese ángulo coincide exactamente con la pendiente de la recta tangente en el punto, en este punto, en el punto de coordenada x sub y, la función evaluada en ese punto x sub y. O sea, esa tangente coincide con la derivada de la función evaluada en el punto x sub y. Pues bien, vamos a sustituir esta tangente por lo que vale en términos de la derivada de la función. Entonces, esta expresión que tenemos aquí toma la siguiente forma. Esto va a ser igual a 1 más m, sustituyo la tangente de alfa, que sería la derivada de la función evaluada en el punto x sub y, y esto lo divido entre la raíz de 1 más m elevado al cuadrado, que multiplica delta de x. Y bien, toda esta cadena de igualdades nos dice que este señor de aquí es exactamente igual a delta de u. Esto también es igual a delta de u. Esto también es igual a delta de u. Y así hemos llegado a una expresión para delta de u en términos de delta de x, de la pendiente de la recta y de la función como tal. Si nosotros conocemos la función, pues también conocemos obviamente su derivada. O sea que todos estos datos que tenemos acá, todos estos valores van a ser conocidos cuando apliquemos, digamos, cuando tengamos que aplicar la ecuación a la que vamos a llegar. Ahora bien, ya tenemos nuestro delta de u, cumplimos con el primer objetivo de calcular delta de u en términos de lo conocido, en este caso m y la derivada de la función, o sea f' de x. Digamos que todos estos datos, por ejemplo alfa, beta, fueron parámetros intermedios para nosotros poder llegar a esta expresión que tenemos aquí enmarcada. Pero bien, comenzamos este video
diciendo que íbamos a calcular el área de este rectangulito. Pues bien, nosotros ya tenemos, a partir de esta figura, vemos que la altura de este rectangulito es L sub i y que la base es delta de u. Luego podríamos considerar su área de la siguiente manera. El área iésima asociada a ese rectángulo, digamos a sub i, va a ser igual a la altura de ese rectángulo por su base, que sería delta de u. Ya tenemos delta de u, pero bueno, ¿quién va a ser L sub i? Pues ya no es problema porque ya tenemos este triángulo rectángulo. Para esto calculé previamente este rectángulo para sacar a partir de aquí la relación de L sub i en términos de mi ángulo beta y este valor de la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona este cateto y con esta hipotenusa sería la función coseno. Pues bien, a partir de ese triángulo vemos que el coseno de beta es igual al cateto adyacente, que sería L sub i, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es toda esta expresión de acá. Sería la función evaluada en x sub i menos m por x sub i menos b. De aquí podemos despejar L sub i y vamos a tener que es igual a la función evaluada en x sub i menos m por x sub i menos b, y esto que multiplica lo voy a hacer aquí abajo por el coseno de beta. Voy a sustituir esta cantidad, esta expresión, abajo en mi ecuación para el área. Entonces, por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, esto va a ser igual a L sub i, que sería f evaluado en x sub i menos la pendiente por x sub i menos b. Todo esto que multiplica al coseno de beta, y todo esto multiplica delta de u. Bueno, otra vez nos salió el coseno de beta, pero nosotros ya tenemos esta expresión de aquí que nos relaciona el coseno del ángulo beta con la pendiente de la recta oblicua, la recta de revolución. Sustituimos esto, 1 sobre la raíz de 1 más m al cuadrado, en esa expresión. Entonces esto va a ser igual a f f evaluado en x sub i menos m por x sub i menos b, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 más m al cuadrado, que sería lo que vale el coseno de beta. Y todo esto lo voy a multiplicar por mi delta de u. Pero ¿quién es delta de u? Aquí tengo la expresión para mi delta de u. Sería esto que multiplica a 1 más m por f' de xy, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 más m al cuadrado, y esto multiplicado por delta de x. Bien, ya tengo el área asociada a mi rectángulo iésimo, ubicado pues aquí en esta figurita. Ya tengo entonces esta área. Ahora, igual como lo hacíamos en los otros videos, vamos a subdividir, digamos, esta parte, este intervalito que estoy resaltando aquí sobre esta recta, en varios subintervalos, en varias particiones, y vamos a rellenar esta porción de región en varios rectangulitos y vamos a sumarlos, haciéndolos tender al infinito para calcular el área total de esta porción. Pues bien, ya tenemos el área del iésimo rectángulo. Sencillamente lo que hay que hacer es sumar, digamos, desde i igual 1 hasta n. Bueno, vamos a hacer esto por este lugar. Hagámoslo por este lugar. Vamos a tener que el área total de ese rectángulo, el área total de toda la región va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde, digamos, desde i igual 1 hasta n de todas esas áreas de los rectangulitos. Bien,
pero ya tenemos a sub i. A sub i es esta expresión, la vamos a sustituir. Esto va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de la suma desde igual 1 hasta n. Y bien, vamos a multiplicar esto. Miren que aquí hay un denominador común que sería 1 más m al cuadrado, aquí también. Entonces cuando yo multiplico este denominador por este denominador, la raíz se me cancela porque todo este término de abajo es positivo. Y vamos a tener entonces 1 sobre, vamos a obtener la siguiente expresión. F evaluado en x sub i menos m por x sub i menos b, que multiplica 1 más m por la derivada de la función evaluada en el punto x sub i. Todo esto dividido entre 1 más m al cuadrado, y esto multiplicado por mi delta de x. Y nuevamente, esta expresión que yo tengo por este lugar, esta expresión de aquí, coincide con la integral de Riemann a lo largo de todo este intervalo, del intervalo en el eje x, es decir, de mi intervalo con la integral sobre el intervalo PQ, como lo habíamos dicho inicialmente en el video previo a este. Es decir, de acuerdo a la definición de integral de Riemann, esta área va a ser entonces igual a la integral, bueno, este 1 sobre 1 más m al cuadrado es constante bajo esta sumatoria. Lo puedo sacar de la sumatoria y también lo puedo sacar del límite y me va a quedar lo siguiente. El área va a ser 1 sobre 1 más m al cuadrado, y esto que multiplica la integral desde p hasta q. Ahora, este x sub i se me transforma en x, este x sub i también en x, y la derivada de la función en el punto x sub i también se me transforma en x, en f' de x. Luego voy a tener que esto sería la integral de la función f de x menos m por x menos b, que multiplica a 1 más m por la derivada de la función, y esto que multiplica a mi diferencial de x. Bien, bueno, con esto hemos llegado a la expresión que requeríamos del área de nuestro rectángulo, y es esta la siguiente, la que vamos a tener en cuenta posteriormente cuando realicemos el ejemplo. Entonces miren que es bastante interesante porque con esta fórmula estamos integrando en torno al eje x y solamente sobre el intervalo PQ. ¿Y cuáles son las cantidades que únicamente debemos de tener en cuenta para aplicar esta fórmula? Entonces vemos por aquí que requerimos la pendiente, es decir, nosotros contamos únicamente con la función f de x. Lo que conocemos también es el intervalo PQ de integración. También conocemos lo que es la recta de revolución, que sería el eje oblicuo, que es de la forma y igual mx más b. Y bien, vemos que en esta fórmula aparecen todas estas cantidades. Bueno, y también requerimos de la derivada de la función, es decir, de f' de x. Todo esto ya es conocido, así que podemos aplicar esta ecuación. Entonces veamos, por aquí nos sale la pendiente m, nos sale la función, nos sale la recta mx menos b más b, y nos sale este otro factor que sería la derivada de la función y que multiplica a la pendiente. Repito nuevamente, todos estos datos son conocidos y más adelante vamos a utilizar esta ecuación. Bueno, para no alargar tanto este video, vamos a continuar en la próxima sesión con el proceso para deducir, digamos, el volumen del sólido. Esta fórmula nos representaría como tal el área de toda esta porción, de la porción que está encerrada entre estas rectas, entre esta recta y aquí, entre esta recta y acá, y esta área interior. Listo, solamente nos representa esa área. Ya cuando nosotros colocamos a girar esta porción de región en torno a esta recta oblicua, pues vamos a crear un sólido, y el cual vamos a establecer
posteriormente en el siguiente video una expresión para ese volumen. Entonces dejamos hasta aquí esta segunda parte. Bien.